foro con la intervención del doctor Julio Omar Gamboa, quien nos hablará sobre la calificación en primera oportunidad. El doctor Julio Omar Gamboa es máster en valoración biomédica de la Universidad Politécnica de Valencia, especialista en salud ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán de Bucaramanga, médico de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y abogado de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo de Colombia. Su experiencia laboral data desde el año 97, desempeñando su labor como médico en diferentes IPS y EPS de la ciudad, tales como IPS como Ultrasan, Saludcop y Comeva. Ha laborado como médico calificador para Positiva ARL y la Previsora Compañía de Seguros, y como médico laboral para las siguientes administradoras en riesgos laborales: Suramericana, Mapfre, AXA Colpatria, Colmena, Bolívar y Liberty. Cuenta con experiencia como docente catedrático de la especialización de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Manuela Beltrán. Por su amplia trayectoria, posee gran experiencia y desarrollo de habilidades para la práctica de la medicina laboral, emisión de dictámenes de calificación y de pérdida de capacidad laboral y de invalidez, manejo de manuales de calificación, consultoría y asesoría en el área de la medicina laboral. Damos la bienvenida a nuestro primer panelista. Buen día, muchas gracias, doctora Elba, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la asistencia. Y efectivamente, pues en esta mañana vamos a mirar el tema de lo que hace relación a lo que es la calificación en primera oportunidad. Nosotros conocemos el Sistema General de Seguridad Social, el cual tiene un origen constitucional. Sabemos que el artículo primero de la Constitución nos habla de un Estado social de derecho. La parte social pues corresponde a lo que es educación, lo que es servicios de salud, lo que es derecho al trabajo, lo que es recreación, y dentro de este marco pues le engloba lo que es el artículo 48 de la Constitución, que es quien nos da el origen al servicio de la seguridad social, que es un servicio público que va a estar vigilado por el Estado, que debe cumplir con unos criterios que es la universalidad, que es la eficiencia y que es la solidaridad. Es de aquí, de este artículo 48 de la Constitución, donde se viene a originar la Ley 100. Y la Ley 100, que fue creada en el año de la Ley 100 de 1983, en diciembre de 1983, en su artículo 41, pues nos va a definir lo que es la parte de la seguridad social y divide el sistema en su artículo 5 en el sistema de salud, el sistema de pensiones y el sistema de riesgos laborales. El sistema de salud conformado por las EPS, el sistema de pensiones son las asociaciones de los fondos de pensiones y el de riesgos laborales conformados por las ARLs. Es aquí donde el artículo 41 de la Ley 100, como les decía, nos da el origen para determinar las calificaciones en primera oportunidad. Se modificó a través del artículo 56 de la Ley 962 del 2005, que para ese entonces correspondía a la Ley de Garantías, y posteriormente por el artículo 142 del Decreto 019 del 2012.
que nos dice que corresponde al Instituto de Seguros Sociales, corresponde a Colpensiones, a todas las EPS, a las ARLs, a las asociaciones de fondos de pensiones y a las aseguradoras que manejen riesgos de vida, calificar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral, el origen, la invalidez y determinar también las fechas de duración. Entonces, en este orden de ideas, la calificación en primera oportunidad corresponde a estas aseguradoras y es que nos van a determinar el origen. ¿Qué importancia tiene el origen? El origen únicamente lo que nos va a determinar es quién va a asumir las prestaciones tanto asistenciales como económicas. Y es así que es un procedimiento pericial de salud de tipo técnico y científico y jurídico, mediante el cual las EPS, las ARL, los fondos de pensiones y todas las aseguradoras, como lo dice el artículo 142 de la Ley 19 del 2012, establecen la relación de causalidad de la enfermedad o el accidente sufrido, cuyo resultado determinará la entidad responsables del reconocimiento de todas las prestaciones económicas y asistenciales. Es así como entonces estas aseguradoras están en la obligación de determinar este origen y esta pérdida de capacidad de los trabajadores o de las personas en general, bien sean tanto de origen laboral como de origen común. ¿Cuáles son las normas aplicables? Tenemos el decreto 1352 de 2013, el decreto 1507 del 2014 y el decreto 1477 del 2014. El decreto 1352 es por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez, y el decreto 1507 del 2014 es por el cual se expide el manual de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Y también está el decreto 1477 del 2014, por el cual se establece la tabla de enfermedades. Aquí también pues valdría la pena enunciar que el decreto 917 de 1999, que es el MUSI, el Manual Único de Calificación de Invalidez, todavía se sigue utilizando para algunos casos en los momentos en que hay que realizar una recalificación, que para su tiempo fue calificado con ese manual y que el paciente no ha tenido un diagnóstico nuevo, sino que continúa con la misma enfermedad y por lo tanto se sigue aplicando todavía ese manual para hacer la recalificación. ¿Cómo se va a iniciar este proceso de calificación en primera oportunidad? Entonces, primero, cuando exista un concepto de favorable rehabilitación para aquellos eventos de origen común y también como laboral. Entonces, este concepto de favorable rehabilitación, pues lo deben emitir las EPS cuando se trata de un origen común, ¿sí? Este concepto de rehabilitación se debe estar haciendo al día 120 de que el paciente lleve de incapacidad, ¿sí? Si es un pronóstico favorable, pues de todas formas se debe emitir al día 120 y por tarde se debe estar haciendo llegar a los fondos de pensiones al día 150. ¿Para qué? Para que a partir del día 180 de la incapacidad, esta sea asumida por el fondo de pensiones y ya no por la EPS. ¿Qué pasaría si esta EPS no emite el concepto de rehabilitación o no lo hace llegar a tiempo al fondo de pensiones, refiriéndome a los 180 días? Entonces, simplemente la EPS tendrá que asumir este pago de incapacidades hasta tanto no le haga la comunicación formal al fondo de pensiones para que él asuma este pago, ¿sí?
Cuando el afiliado se le certifique el alcance de mejoría médica máxima. Esto lo tenemos en cuenta para el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral. El manual nos determina, el decreto 1507 del 2014 nos determina que se debe tener un grado de mejoría médica máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que es la máxima mejoría que el paciente alcanza en el tratamiento, o sea, es el máximo logro de recuperación que tiene este paciente con el tratamiento que se le ha instaurado por su patología. Entonces, una vez se alcance este grado médico de mejoría máxima, se podrá proceder a realizar la determinación de la pérdida de capacidad laboral. Tercero, cuando el afiliado termina el proceso de rehabilitación funcional y en todo caso antes de superar los 540 días. Entonces el decreto, el manual de calificación, el 1507, es claro también en manifestar que si se cumplieron los 540 días, pero el paciente no ha alcanzado su grado de mejoría médica máxima, también podemos realizar la calificación en el estado actual para esa fecha en que se encuentra el paciente sin ninguna limitación para poder hacer esta calificación, ¿sí? También en las demás situaciones que el profesional de salud esté calificando el evento considere procedente. O sea, nosotros miramos como médicos evaluadores, determinamos el estado del paciente, si vemos que cumplen los requisitos ordenados, así no haya cumplido por lo menos un año, porque en muchos casos para patologías, por ejemplo la parte psiquiátrica, se necesita de un año de tratamiento mínimo para poder hacer la calificación de las secuelas, pero en otras patologías no. Entonces tan pronto nosotros veamos que el grado de mejoría está, ¿sí?, que ya es la máxima recuperación que tiene el paciente, podemos entrar a calificar sin ningún inconveniente. Esto para lo que estamos hablando es de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? ¿Cómo se inicia este proceso de calificación? Entonces, esto se hace mediante una solicitud presentada en medio físico o en electrónico, porque ahora estamos viviendo la época de la virtualidad, también se puede hacer electrónicamente, a la EPS o a la ARL o a quien corresponda desde el punto de vista virtual o en medio físico. La persona a calificar, ¿quiénes van a poder solicitar esta calificación de primera oportunidad? La persona a calificar, o sea, el individuo quien se encuentra con su patología, ¿sí?, sus beneficiarios en caso de muerte e invalidez o su representante, ¿sí? En este caso también lo puede hacer el representante legal, solicitar el proceso de calificación previo poder que le haya dado el paciente para eso. El empleador o el contratante también tiene derecho de solicitar la calificación en primera oportunidad. El médico tratante igualmente, si él ve que ya este paciente cumple con los criterios para calificar, puede solicitar hacer esta calificación. Las entidades competentes para calificar en primera oportunidad establecidas en el artículo 142, como les decía. Entonces, las ARL, las EPS o los fondos también pueden solicitar hacer la calificación de las secuelas. O por solicitud o requerimiento de la autoridad judicial o administrativa o por algún agente oficioso, ¿sí? También tienen la potestad para solicitar una calificación en primera oportunidad. ¿Qué requisitos se requieren para poder realizar
esta calificación. Entonces, por parte del empleador, se deben aportar una serie de documentos, como son el examen médico de ingreso y los periódicos, la evaluación del factor de riesgo. Aquí quiero hacer claridad que esto que estamos solicitando acá va a ser para el estudio de un origen de una enfermedad. Ya más adelante miraremos cómo va a ser lo de los accidentes de trabajo. Entonces, por parte del empleador solicitamos el examen médico de ingreso y periódico, la evaluación del factor de riesgo, que es lo que nosotros conocemos como la parte del análisis de puesto de trabajo, el certificado de cargos y labores realizado durante la permanencia de la empresa, el reporte patronal de enfermedad laboral, que es el formato que emite el ministerio para diligenciarlo y presentarlo, otorgar los permisos necesarios para la asistencia a las IPS, a las EPS y a la ARL, o sea, el empleador debe facilitarle al trabajador y al paciente, en este caso, la asistencia a las consultas médicas y a todo lo que requiera para esto. En caso de no poseer la documentación de historias clínicas, enviar constancia estricta de la no existencia de los mismos. Pues hoy en día pues todos conocemos la reserva de la historia clínica y la empresa no tiene por qué tener historia clínica del paciente, y esto se va a, es una responsabilidad más del paciente de aportar la historia clínica, diligenciar los consentimientos informados para que se pueda solicitar a través de las empresas prestadoras del servicio y poder hacer eso. Con relación a la estudio de los puestos de trabajo, pues se va a hacer un estudio de riesgos económicos, la parte de biomecánicas, las mediciones ambientales si corresponde, ya sea para riesgos químicos, riesgos físicos o riesgos biológicos, y los protocolos para calificación de enfermedad psicosocial, que son los estudios de riesgo psicosocial. Me hace falta. Bien, entonces aquí el artículo 30 del decreto 1352 del 2012 nos hace referencia a toda la documentación que se debe aportar para la calificación del origen y de los accidentes de trabajo del paciente. Entonces, los requisitos mínimos, como hablábamos anteriormente del empleador, pues es el formato único del reporte, lo que nosotros conocemos como el FURAIL o el FURAT, bien sea para accidente de trabajo o para enfermedad laboral. Esto se debe presentar en los tres eventos: accidente de trabajo, o en el caso si es de una enfermedad laboral, o si es un evento mortal. El informe de resultado de la investigación sobre el accidente, que lo debe realizar el empleador para los casos del accidente de trabajo o para los casos de fallecimiento del trabajador. Las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas o de egreso, de retiro. Esto para los casos de la enfermedad laboral. Recordemos que el examen de ingreso no es obligatorio para el trabajador hacerlo. Él está en la facultad de determinar si se lo manda a hacer o no. Sí es obligación de la empresa solicitárselo, pero el trabajador tiene el libre albedrío de ir a realizárselo o no. Más si son obligatorios los exámenes de ingreso y periódicos para el cumplimiento del trabajador. Las evaluaciones médicas, ocupaciones de ingreso, periódicas de egreso y de retiro, los contratos de trabajo si existen durante el tiempo de exposición, la definición del factor de riesgo, a qué tipo de factor de riesgo está expuesto, si son ergonómicos, si son físicos, químicos, en fin, si son psicosociales, el tiempo de exposición a este factor de riesgo, cuántos años ha estado expuesto a este mismo factor de riesgo. El tipo de labor u oficio con exposición al factor de riesgo, el horario de trabajo, los análisis
de exposición al factor de riesgo, lo que es el análisis de puesto de trabajo, y la descripción del uso de herramientas y aparatos u otros equipos. Eso es lo que debe aportar el empleador y junto con el paciente, que corresponde a la historia clínica y toda la documentación. Historia clínica, hacemos referencia a lo que es la parte de la historia clínica como tal y a las pruebas paraclínicas. Todo esto debe ir anexado en la historia clínica. Para las entidades que son responsables de la primera oportunidad, entonces también hay unos documentos que se deben aportar. ¿Cuál es el formulario de solicitud del dictamen diligenciado? ¿Sí? Para todos los casos: accidente de trabajo, enfermedad laboral y muerte. Fotocopia simple del documento de identidad de la persona. Hay que solicitársela al paciente que la haga llegar, y eso es para los casos de accidente de trabajo y para enfermedad laboral. La calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral junto con la fecha de estructuración, si el porcentaje de este último es igual o mayor a 0 para los 3 eventos. La certificación o constancia del estado de rehabilitación integral de culminación o la no procedencia de los mismos antes de los 540 días. Entonces hay que hacer esa constancia donde el médico tratante pues nos va a decir que ya el paciente alcanzó su grado de mejoría médica máxima y o simplemente que no hay un proceso de mejoría. Esto lo estoy hablando porque, como les decía, el otro decreto que estamos utilizando es el 917 del 99. Entonces, en el artículo 9 del decreto 917 del 99 nos dice que para poder calificar con ese manual tenemos que tener un diagnóstico definido, un tratamiento concluido, una rehabilitación terminada, o que en caso de concepto de no mejoría por parte del médico tratante, ¿sí? Entonces, por eso hablo para que también el 1507 nos habla de los 540 días, pero el 917 nos dice también que cuando hay un concepto de desmejoría también podemos calificar. Entonces hay que tener en cuenta estos dos conceptos, ¿sí? Si el accidente fue grave o mortal, el concepto sobre la investigación por parte de la administradora de riesgos laborales se debe hacer, ¿no? Enviar la investigación que se hizo para los accidentes y para el caso de los mortales. Copia completa de la historia clínica de las diferentes instituciones prestadoras de servicio de salud, incluyendo la historia clínica ocupacional. Entonces, como le hacía referencia, es historia clínica, es todo: pruebas paraclínicas, todos los resultados, la fisioterapia, las valoraciones por psicología, por neuropsicología, las pruebas de neuropsicología, en fin, todo lo que hace referencia a documentación de historia clínica. Conceptos o recomendaciones o restricciones ocupacionales si aplican. Entonces, si durante este proceso de rehabilitación que ha tenido el paciente se le dieron recomendaciones para laboral, hay que anexar esto también. Hay que anexar los acompañamientos que hace la administradora a los reintegros al trabajo. Entonces, en la ARL, en los casos de laboral, está en la obligación de hacer acompañamientos a reintegro. Entonces, estas actas hay que hacerlas llegar para el proceso de la calificación en primera oportunidad. El registro civil de defunción sí procede. Esto pues únicamente va a ser para los casos mortales. El acta de levantamiento de cadáver igualmente sí procede. El protocolo de necropsia igualmente para los casos de fallecimientos, y los otros documentos que soporten la relación de causalidad si los hay. Esto es para soportar cómo fue el evento, poder determinar si lo que presenta el paciente es o no derivado, por ejemplo, del accidente de trabajo.
Nosotros podemos tener algunos casos donde, si bien se produce un accidente de trabajo, las secuelas no son derivadas del mismo. Me explico. Yo tengo un trabajador que se agachó a recoger una canasta vacía y sintió el dolor en la parte lumbar, ¿sí? Ese paciente, pues, le hacen su atención inicial, recibe su analgesia, recibe su terapia física, pues el paciente no mejora. Pasan 15, 20 días, el paciente no mejora, se examina, entonces se encuentran unos hallazgos que sugieren que podemos hacer una resonancia magnética. Hacemos la resonancia magnética de columna lumbar para este caso y nos muestra una discopatía degenerativa. En este caso, si bien hubo un accidente porque se presentó el riesgo, el factor de riesgo, el paciente estaba cumpliendo con sus labores y cumple todas las connotaciones para un accidente de trabajo, los hallazgos encontrados no corresponden a este evento, porque la discopatía degenerativa es un proceso degenerativo que ha venido de tiempo atrás generándose un desgaste en el disco, y pues lógicamente no está en relación con el mecanismo del trauma que ocasionó el accidente de trabajo. Entonces hay que analizar estos soportes para poder demostrar de que las secuelas no son derivadas de ese accidente. La relación de la causalidad. Entonces, como estamos viendo, existe un factor de riesgo ocupacional. Siempre los trabajadores, todos estamos expuestos a un factor de riesgo. Bien puede ser, como les decía, de tipo ergonómico, de tipo físico, de tipo químico, biológico y psicosocial, ¿sí? Para este factor de riesgo se va a hacer una medición, miramos los límites de exposición, por lo menos si es para ruido, los de luminosidad, los químicos, la volatilidad que hay de partículas en el ambiente, en fin, y cuánto tiempo de exposición ha estado expuesto a este factor de riesgo el trabajador, ¿sí? Luego, pues miramos el nexo causal, la causalidad, o sea, si la patología que tiene el paciente está en relación con esa causa a la que él ha estado expuesto. ¿Sí? Si fue la causa, si es de tipo epidemiológico, o sea, hay investigaciones que nos demuestran que epidemiológicamente la exposición a este factor de riesgo nos ocasiona esta enfermedad. ¿Sí? Si hay que determinar si la causa eficiente es determinante del daño a la que ha estado expuesta, pues esto nos genera la patología. ¿Y cómo hacemos esto? Por un diagnóstico nosológico, o sea, de todo el estudio que se ha hecho con él, o por un diagnóstico diferencial. Ahí podemos nosotros determinar la relación de causalidad de esta patología con relación a la exposición al factor de riesgo. Bueno, ¿cómo es este proceso de calificación de origen? Entonces, tenemos una sospecha de una enfermedad laboral. Me explico. Este paciente consulta a su EPS con el médico porque tiene un dolor en las manos, porque siente que se le duermen las manos, porque ese dolor se le va irradiando al antebrazo y en muchas ocasiones le llega al cuello. Aparte de eso, tiene una claudicación de las manos, se le caen las cosas de las manos, ella va a coger su vaso en la casa para tomar agua y el vaso se le cae. Esto empieza uno a sospechar pues que esta paciente tiene un túnel del carpo, le pregunta cuál es la ocupación que ella hace y entonces refiere que es una modista que empezó a trabajar desde los 20 años en la empresa, que es una cortadora, que está con su tijera todos los días y que lleva una exposición de 15 años a este factor de riesgo, abriendo y cortando tijeras, opera máquinas planeadoras y todas esas cosas y hace movimientos de flexoextensión de forma repetitiva con sus manos. Entonces eso me hace sospechar de que la paciente pudiera estar tratándose de un túnel del carpo que puede ser del origen ocupacional. Entonces le hago una solicitud a la historia clínica a la trabajadora, ¿sí? Le solicito la parte del formato que debe diligenciar la empresa
y hacemos el estudio de análisis de la exposición al factor de riesgo, los estudios de cargos y labores y el listado de los factores, en este caso si ya pues, no explicaría tanto los elementos de protección personal, pero dependiendo del oficio que realice, si tiene las ayudas y los factores de los equipos de elementos de protección personal. Entonces, una vez nosotros analizada la historia clínica, que vamos a confirmar el diagnóstico, porque no podemos iniciar un estudio de origen de enfermedad si no tenemos un diagnóstico identificado, ¿sí? O sea, yo no puedo calificar el origen de una enfermedad con una impresión diagnóstica, sino tengo que hacerlo con el diagnóstico ya definido, un diagnóstico claro, ¿sí? Empezamos a solicitar el análisis del análisis de puesto de trabajo para determinar la exposición al factor de riesgo. Entonces, hay diferentes metodologías para hacer este análisis de puesto de trabajo de tipo ergonómico. Hay metodologías, el ANSI, está el OCRA, está el REVA, en fin. Entonces, se determina qué tipo de análisis de puesto de trabajo usted va a solicitar para el estudio de esta patología. El análisis de puesto de trabajo pues, nos va a mostrar el tiempo de exposición que tiene. Eso lo podemos sacar por minutos a través revisando el estudio, cuánto tiempo exactamente ha estado expuesto al factor de riesgo, cuáles son los ángulos o los grados de movimiento articular que tiene esa paciente durante su labor y por cuánto tiempo lo está haciendo, ¿sí? Si nos pasan los límites de confort de ese paciente, en qué posición está trabajando, si está sentada con apoyo pero antigravitacional, o sea, los brazos les quedan en el aire, ella no puede ejercer, cuántos movimientos realiza por minuto de flexoextensión o desviación radial y cubital, cuánto tiempo está realizando el agarre a manos llenas, ¿sí? En fin, todo esto lo vamos a mirar en el análisis de puesto de trabajo y él nos va a sacar la conclusión a cuánto el factor que ha estado expuesto durante cuánto tiempo y de acuerdo a las normas que hay, las GATISO y todo lo que nosotros sacamos el análisis, podemos determinar el origen de esta enfermedad, ¿sí? Igualmente pues analizará el estudio de los cargos y labores, que es lo que le toca hacer. En algunas ocasiones uno puede ver en la vida real que el paciente lo contrataron o el trabajador lo contrataron para una cosa que dice en su contrato que va a ser operario, pero no dicen de qué. Y resulta que el factor de riesgo a lo que él está expuesto es un factor de riesgo ergonómico y que puede ser un cargo concreto, pero lo colocan como operario para poderle decir, o como servicios domiciliarios para poderlo hacer. Muchas actividades donde está y hay que determinar entonces qué tipo de cargos y labores está desempeñando para que esto también se me relacione con el análisis de puesto de trabajo. Tengo que hacer un comparativo si las labores que me dice la empresa que está haciendo corresponden a lo que le hace en el análisis de puesto de trabajo. Una vez se hace la calificación por parte de la EPS, ¿sí? O la ARL o el Fondo de Pensiones, se solicita la documentación y para hacer la calificación tiene hasta 30 días para manifestarse la entidad, bien sea la ARL, la EPS, entonces aportan toda la documentación y con ellos ya a los 30 días estas entidades tienen que manifestarse con el dictamen de calificación de origen, ¿sí? ¿Qué pasa si esta empresa no aporta la documentación? ¿Sí? Pues hay que hacerle la solicitud formalmente por escrito y también pues está en la obligación de denunciarla ante el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Por no cumplir con los requerimientos para poder realizarle la calificación a esta persona. Se hace la calificación y una vez
se termine esta calificación, se debe notificar a todos los interesados. ¿Quiénes son los interesados? El empleador o el contratante. Bueno, en primer lugar el paciente, ¿sí? Es el primero. El empleador, el contratante, en este caso si calificó la EPS, pues entonces la ARL y el fondo de pensiones, ¿sí? Y la parte también que solicitó, si fue por la parte, una solicitud jurídica, desde el punto de vista jurídico también se debe notificar a quien solicitó la calificación. Se envía a todos los interesados. Si todos están conformes con ese dictamen, pues el dictamen queda en firme. Si no, pues él tiene la opción de hacer la controversia, de solicitar un recurso y manifestar su conformidad en los siguientes 10 días a la notificación, en los 10 días hábiles. Y de ahí pues se da el envío junto a la Junta Regional de Calificación en los 5 primeros días para la que es la primera instancia, ¿sí? Entonces una cosa es la calificación en primera oportunidad y otra cosa es la calificación en primera y segunda instancia. Primera oportunidad, ARLs, EPS, fondos de pensiones y aseguradoras de riesgos de vida, ¿sí? Y primera instancia la Junta Regional de Calificación, segunda instancia la Junta Nacional. Bien. Con relación a lo que es al accidente de trabajo, entonces la definición del accidente de trabajo la tenemos en el artículo 3º de la ley 1562 del 2012 y nos hace ver que es un suceso repentino que va con la causa o con ocasión del trabajo, ¿sí? Que nos va a ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, ¿sí? Y que ocurre en ejecución de las órdenes bajo el empleador o el contratante o en ejecución de una labor bajo su autoridad, ¿sí? Se hace el ejercicio también de la función sindical, o sea, cuando un trabajador pertenece al sindicato, tiene su fuero sindical y está en estas actividades sindicales y sufre un accidente, también es cubierto como accidente de trabajo. Cuando está por cuenta o en representación de la empresa o del trabajador, igualmente con el traslado de los trabajadores, o sea, cuando el transporte lo provee la empresa, ¿sí? Y en los casos pues, de violencia, hace poco con todo lo que hubo de los paros anteriores y eso, pues en muchas ocasiones el trabajador iban en el transporte de su empresa y fueron víctimas de violencia también. Entonces esta parte de la violencia está cubierta también como accidente de trabajo y habrá muchos casos donde el trabajador se expone por atención al público y por todas esas cosas y puede ser víctima de violencia por parte del público y también está cubierto como un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, claro que es un suceso repentino que sobrevenga con causa o con ocasión del trabajo, que esté bajo las órdenes del empleador y que en fin cumpla con todos estos criterios. Ese es el concepto de accidente de trabajo. Bueno, para mirar ya lo que es la parte de la pérdida de capacidad laboral. Entonces, para poder nosotros realizar la pérdida de capacidad laboral, debemos cumplir con unos criterios, como veíamos, que es el grado de mejoría médica máxima,
los 540 días si no se ha alcanzado la máxima recuperación de este paciente, y el concepto de los médicos evaluadores. Entonces, esta pérdida de capacidad laboral aplica para todos los habitantes del territorio nacional para la calificación de las deficiencias que hay, ¿sí? En el momento, como decía, utilizamos los dos manuales, 917 del 99 y el 1507 del 2014, ¿sí? Este manual no nos aplica para calificar la discapacidad. ¿Sí? Recordemos que para hacer la parte de discapacidad para aquellos pacientes que tienen algún tipo de limitación y que quieren ser contratados por algunas empresas, o para recibir los beneficios que da el estado de ayudas para aquellos que desplazados, en fin, todo lo que otorga, los beneficios que otorga el gobierno, créditos blandos que tienen, existe una legislación especial y un formato especial para calificar esta discapacidad, ¿sí? Esto lo realiza la EPS a través de un equipo interdisciplinario conformado por médicos generales, por enfermeras, por terapeutas, y lo hacen a través de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Esto es con relación a la discapacidad, por eso no calificamos una discapacidad con el 1507 ni con el 916, ¿sí? No aplica para aviadores porque aviadores tienen su propio baremo, al igual que, pues como sabemos, los regímenes especiales también son calificados de forma diferente, ¿sí? Las Fuerzas Armadas también tienen su propio baremo. Vamos a mirar aquí en las definiciones de lo que es de la parte del manual de calificación, y lo que es la capacidad que se describe como la actitud de una persona para realizar una tarea o una acción. Esto teniendo en cuenta que nosotros la calificación que vamos a hacer de la pérdida de capacidad laboral se hace de una forma integral, mirando al individuo como un todo. Entonces tenemos que mirar cómo está su actitud para realizar una tarea o una acción, qué capacidad ocupacional tiene, ¿sí? La calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo todas las actividades de su vida diaria. También las ocupacionales, y esto depende de las habilidades motoras, del procesamiento, de comunicación o integración que tenga este paciente. Es decir, las secuelas con que quedó el paciente le permiten volver a realizar todo esto que él hacía normalmente antes de su accidente, o tenemos que calificar y tener en cuenta ese tipo de deficiencias que le quedaron con el reflejo hacia la parte ocupacional y hacia la parte social también. Toda lo que es la capacidad laboral, que se conoce como el conjunto de habilidades y destrezas y actitudes y potencialidades que tiene este trabajador para realizar un trabajo, y por medio del cual él está afiliado al Sistema General de Seguridad Social. O sea, el trabajador se ha formado, ha tenido unos estudios, bien sea en la parte técnica, bien sea en la parte profesional, o en aquellos casos que él tiene una habilidad para realizar un trabajo. Hay que mirar si con estas secuelas que le quedan del evento, este trabajador puede volver o no a realizar las labores para las que fue contratado. Bien. El proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar cuáles son las deficiencias. Recuerde que ya tenemos un tratamiento terminado. Miramos cuáles son las deficiencias que quedaron en este paciente. Me explico. Este paciente tuvo una amputación de su dedo índice y medio de su mano derecha, ¿sí? El paciente es un ebanista.
Ebanista es aquella rama de la carpintería donde él hace el trabajo fino, que son muebles, en algunas ocasiones tallado y todo eso. ¿Sí? Entonces, este trabajador hace una labor que es fina, que es de cuidado, que es artesanal, ¿sí? Y donde él ha perdido sus 2 dedos, índice y medio de su mano derecha. ¿Sí? Esta deficiencia que tenemos por la pérdida de esta amputación, nosotros vamos a llevarlo lo que es al título primero, buscamos una tabla específica que hay para amputaciones y ahí nos va a dar un valor por la pérdida de esos 2 deditos. ¿Sí? Aparte de eso, pues si es un mano dominante, también el manual es claro que debemos tener en cuenta la valoración de la dominancia, o sea, que el miembro dominante vale un poquito más que el miembro no dominante y hay que reconocerle eso, que el manual estipula como el 20% del valor de la deficiencia corresponde a la dominancia. Una vez nosotros hallamos esta deficiencia, pues pasamos a evaluar lo que es el rol laboral y ocupacional. Entonces ya ahí es cuando vemos, este paciente va a poder realizar su labor como la hacía anteriormente sin estos 2 deditos. Entonces empieza uno a mirar en la tabla si tiene un rol, si va a poder desempeñar las tareas básicas ¿sí? de su labor, pero no todas las que hacía antes. Si definitivamente este paciente va a requerir un cambio en la apoyo con ayudas instrumentales para poder hacer la labor que hacía, o si este paciente va a requerir un cambio del rol laboral, o sea, hacer otra cosa, o si definitivamente este paciente está en unas condiciones que no puede laborar. Eso es lo que nosotros vamos a mirar allá con la parte laboral. También se tiene en cuenta su parte económica, ¿sí? Ya no puede hacer lo mismo, tocó cambiarlo de puesto de trabajo y sus ingresos se desmejoraron, no se desmejoraron, también se va a tener en cuenta. Y lógicamente pues tenemos en cuenta también la edad del paciente. No es lo mismo un paciente mayor de 50 años que un paciente de 30 años en su condición para reintegro laboral, las mismas condiciones del mercado, hay que tener en cuenta eso. Entonces se califica un rol laboral también y la edad. Posteriormente a esto, pues miramos lo que son las otras áreas ocupacionales, donde se miran actividades de la vida diaria, ¿sí? Cómo se desempeña este paciente para vestirse, para comer, la parte mental, ¿sí? Si tiene afectación psicológica o no. También miramos las labores de lo que tiene que ver con escritura, con comunicación, el lenguaje, la visión. Todo esto nosotros vamos a tener en cuenta para poder determinar esta pérdida de capacidad laboral. Con relación al uso del transporte, con relación a la conducción, con relación también a adquirir cosas, este paciente está en la capacidad mental para hacer negocios, para manejar sus ingresos, para manejar si posee bienes raíces, para comprar, para negociar. Todo esto se va a tener en cuenta para preparar los alimentos, para hacer el aseo de su medio, de su vivienda donde él habita, para ayudar incluso a otras personas con las que se relaciona, hijos, o si tiene
algún familiar discapacitado o algo para poderlo ayudar. Todo esto nos va a encerrar la pérdida de capacidad laboral. Una vez nosotros hemos determinado la deficiencia, el rol laboral y ocupacional y las otras áreas ocupacionales, cada una de estas nos va a dar un porcentaje que vamos a sumar y ese va a ser el total de la pérdida de capacidad laboral de este trabajador. Quería comentar que aquí con relación a lo que es la calificación de la pérdida de capacidad laboral, pues hay una sentencia que es la de la T056 del 2014, en donde la Corte sostuvo que la calificación de pérdida de capacidad laboral, abro comillas, es un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al constituir el medio para acceder a la garantía y protección de otros derechos fundamentales como la salud, la seguridad social, el mínimo vital y en la medida que permite establecer el tipo de prestaciones que tiene derecho quien es afectado por una enfermedad, accidente, producido con ocasión o como consecuencia de una actividad laboral o por causas de origen común. Entonces, es un derecho. Entonces, en resumen, pues nosotros tenemos una calificación en primera oportunidad que es de origen constitucional, ¿sí? Que es un servicio que es irrenunciable de acuerdo al artículo 48 de la Constitución, o sea, esa que tiene el derecho, es obligatorio, y que está toda la normatividad para nosotros poder determinar en forma adecuada un origen de una enfermedad, determinar el origen de un accidente, realizarle todo el tratamiento que corresponde a la entidad que corresponda de acuerdo al origen, bien sea la EPS, bien sea la LL, o el asumir los pagos como lo hace el Fondo de Pensiones, si es el caso, y posteriormente poder realizar la determinación de las secuelas, que es donde ya termina el procedimiento en primera oportunidad. Muchas gracias. Bien. Bueno, acá les decía, pues, la educación es el arma poderosa para poder tener y cambiar la vida del mundo. Si nosotros no estamos formados, no tenemos conocimiento para el caso que nos compete el día de hoy, si no conocemos la normatividad, no podemos solicitar. Primero que todo, la empresa no tiene conocimiento de qué debe hacer en estos casos. Hay que pues tener esa formación para el conocimiento a través del sistema de gestión y seguridad y salud en la empresa, de conocer cómo es el procedimiento para que sus trabajadores, pues primero que todo, poder evitar los accidentes de trabajo y evitar que este trabajador se nos enferme. Es decir, que nosotros podemos tener una empresa donde podamos hacer rotación de los puestos de trabajo para evitar las enfermedades profesionales. Y segundo, tener todo el conocimiento de lo que es el procedimiento y evitar tener pues casos difíciles, ¿no? Y sobre todo, pues la accidentalidad pues va a ser algo que no se puede evitar, pero sí la podemos disminuir. Entonces, de acuerdo a este conocimiento, nosotros podemos evitarnos estas cosas, ¿sí? Muchas gracias.